Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. A partir del próximo lunes 25 de octubre iniciará en Mérida la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. Proceso que realizarán de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. La vacunación de este sector de la población se llevará a cabo en los hospitales Usulá del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y en el Hospital de la Amistad Corea-México de la Secretaría de Salud de Yucatán, así como en el Centro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado a un costado del Hospital General Regional Licenciado Ignacio García Telles, mejor conocido como T1. Esto por disposición del Gobierno federal. Las dosis que se estarán aplicando en esta nueva etapa de vacunación pertenecen a la farmacéutica Pfizer. Es indispensable que la persona que vaya a recibir la vacuna esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal, ya que deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante. Este es el parte médico de este martes 19 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 138 pacientes en hospitales públicos. 67.087 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que son 74.750. Hoy se detectaron 146 nuevos contagios de coronavirus, 104 en Mérida, 11 en Humán, 5 en Progreso, 4 en Valladolid, 3 en Maxcanú, 2 en Concal, Canacín, Ticul y Tixcocop, y 1 en Acanqué, Chichimilá, Izamal, Motul, Opichén, Petos, Samajil, Suquilá, Tecash y Tizimín, y 1 foráneo. De los 74.750 casos positivos, 592 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.358 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.767, en la zona oriente 11.304, en la zona centro 4.352, en la zona sur 6.989 y en la zona poniente 10.946. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 4 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 20 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. 4 residían en Mérida, 1 en Izamal, 1 en Maxcanú, 1 en Tixpehual, 1 en Acanqué, 1 en Yaxcucul y 1 en Motul. En total, son 6.215 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.310 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 138 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.